Bueno, en este video vamos a conversar de dos temas. Vamos a conversar sobre el existencialismo y sobre la filosofía de la religión. Entonces, empecemos por el existencialismo. Es una rama de la filosofía que se estudiaba, que se encarga básicamente del estudio de la existencia del ser. Dicen que lo más fundamental es el sentimiento de existir y que es más importante la parte de subjetividad que de ser objetivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el ser entienda y comprenda porque, o sea, como porque existe él, porque existe un objeto, porque existe cualquier cosa, porque pues de eso se trata y va en el estudio de pronto de sus acciones, de por qué las puede llegar a cometer, incluyendo la ética y la moral. También vamos a dialogar sobre lo que es la filosofía de la religión. Entonces la filosofía de la religión es una rama también de la filosofía que estudia básicamente la espiritualidad. Entonces es como también relacionado con la ética y la moral de, del camino y de las reacciones que puede tener uno frente a algunas situaciones. Entonces son situaciones como qué hacer ante, digámoslo, ante una falla o qué hacer ante una sospecha. Entonces todo eso básicamente se basa en el por qué cometemos, o sea, este fenómeno lo que busca es estudiar por qué cometemos ciertas, también ciertas acciones. Entonces tiene que ver con un esfuerzo conceptual que va basado en la disciplina. Entonces es como siempre intentar hacer el bien, pero, pero entonces también basarse en el estudio que se tiene de la otra persona. Entonces, cómo diferenciar a una persona buena de una mala. Pero entonces eso ya se basa en cómo la persona, las acciones que la persona tenga con nosotros o que nosotros veamos que tenga con la demás gente. Porque nosotros podemos decir que una persona es buena porque le brinda un plato de comida a otro, pero entonces no sabemos el motivo con el que lo hizo y si lo hizo de verdad. Entonces es como basarse en el estudio del ser también. Eh, También habla sobre el estudio del ser dentro de la religión. Entonces es como el, la filosofía no, o sea, el filósofo no puede definir la religión ignorando que es un producto social que configura las prácticas y creencias de sus fieles. Entonces es como tratar de también de ver por qué o sea, de analizar por qué hay un Dios, por qué hay un ser divino, como digo, de pronto al que admiramos tanto, y sin saber si verdaderamente existe y es el que nos hace obrar, como de pronto lleguemos a obrar, porque se habla de un ser bueno y hay muchos seres humanos que tenemos muchas acciones negativas. Entonces se trata de todo eso. Eh, Se habla también del sentimiento religioso, habla de la intuición, de pronto de lo que ya decía que se podían, o sea, las sospechas que uno tenía, analizar si todo eso nos lleva al punto de saber por qué sucede o algo. El ordenamiento racional habla sobre los valores religiosos y también sobre, o sea, cómo seamos. Básicamente se basa en el estudio de cómo es el ser por dentro y de por qué sus acciones.